Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Guatemala? Hola, ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Y cómo está Carly y Hugo? ¿Cómo están? hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Hugo. Qué gusto compartir contigo este foro. Hola, buenas tardes, Carly. Buenas tardes, Pablo. Y muchísimas gracias por esta invitación. Encantado y felicitaciones a todo este movimiento por lo que están haciendo este día. No, pues a ti muchas gracias por acompañarnos y Sí. cuidado, cuidado, Carly. Ah, pues vamos, pues hoy, gracias a ambos por estar con nosotros. Estamos hoy por presentarles el foro de complementariedad en hombre y mujer en la familia. Y tenemos aquí a dos grandes expertos en la materia. Entonces, presentaré a cada uno, si me permiten, y si me confundo en algo, pues me Ajá. corrigen, por favor. Entonces, primero las mujeres, Hugo, discúlpame, Carly. Carly Por supuesto. Rodríguez, esposa y madre Gracias. de 3 hijos, licenciada en marketing por la Universidad Rafael Landívar, con una maestría en asesoría familiar por la Universidad Complutense de Madrid. Es conferencista en temas de familia, matrimonio, afectividad y sexualidad. Trabaja para AFI Guatemala. Actualmente se desempeña como directora corporativa de formación de colegios ABDE. Hugo Cruz, esposo y padre de 5 hijos, es licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar, doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, es director ejecutivo del Centro de Investigaciones Humanismo y Empresa de la Universidad del Istmo de Guatemala, es conferencista, asesor y consultor en temas de gestión en la ética empresarial y políticas de balance trabajo-familia. Entonces, tenemos a los grandes expertos en temas de familia y un gran gusto para tenerlos acá. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación. Pues hoy el tema creo que es muy bonito, es súper interesante porque yo también al estar felizmente casado y tener 2 hijas, pues entiendo muy bien la importancia de la complementariedad entre el hombre y la mujer, que, como bien dijo en una conferencia hace unos años, que es la base del matrimonio y la familia. Y la complementariedad es de gran riqueza. No solamente es algo bueno, sino que es algo hermoso. Entonces quisiera empezar primero con Carly. Otra vez, Hugo, discúlpame, pero las mujeres, ¿verdad? Eh, Adelante. ¿Verdad? Carly, ¿cuál crees tú la raíz de las diferencias entre hombre y mujer? ¿Son culturales o son biológicas? Creo que hay un problemita de Sí, señal de Carly, ¿verdad? sí, probablemente. Vamos a Sí, esperar. sí, creo que es mi... Bueno, permítanme. Ok, listo. Pues qué buenísimo esto de que estamos siendo tendencia durante 4 horas continuas De mis siendo datos. tendencia, ¿verdad, Ok, Pablo? perdón. Correcto. Sí, sí. Ya Sí, regresaste, ya, Carly. ahora sí. Perdóname, Listo. ya regresé. Disculpen, ya Eh, estoy aquí. Tú me decías que estaba dando la introducción, perdona. ok, listo. Te hice una pregunta para Ahora ti. sí. ¿Cuál es la Sí. raíz de las diferencias entre hombre y mujer? ¿Son culturales o son biológicas? Bueno, creo que esa complementariedad hoy día está subvalorada o confundida. El cerebro del hombre y de la mujer son distintos y la razón de ser es una razón biológica. En el momento de la concepción, o sea, en las trompas de falopio, ocurrió en mi caso que el óvulo, que siempre es un cromosoma X, se unió a un cromosoma X, que entraron millones de espermatozoides y han de haber llegado igual número, o sea, no todos, pero sí se veía como un pompón, más o menos como decir un pompón, de tantos espermatozoides que llegaron y uno solo entró en mi caso y era un X. Esa unión cromosómica de XX es lo que desata una impronta femenina. En el caso de ustedes dos, pues fue un XY y desata una impronta masculina. Entonces, por los cromosomas que determinan el sexo y por la producción de hormonas sexuales, esto causa naturalmente un cerebro femenino o un cerebro masculino y ahí tiene su raíz estas diferencias que básicamente son biológicas. No digo que la cultura no tenga nada que ver, claro que sí, pero por esa acción genética y hormonal se crea ese mapa de regiones cerebrales y una definición de circuitos neuronales que son específicos de cada sexo. Entonces,
Esto aporta un funcionamiento del cerebro que es determinante por sexo y de diferentes estrategias, incluso hasta cognitivas, afectivas por cada sexo. Entonces, esto no se limita únicamente al tema en las áreas en el cerebro que tienen que ver con la sexualidad, porque podríamos pensar que ahí está únicamente la diferencia, pero no es así. Esto es memoria, emociones, procesamiento de las emociones, la expresión de los rostros, las respuestas al estrés, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a diferencia de ustedes dos, y no lo digo por menospreciarlos, sino simplemente porque es una forma distinta de gestionar nuestro cerebro, es que nuestro cuerpo calloso entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo es más grueso, ese cuerpo calloso es más grueso, por eso nosotros conectamos más con la emoción, con la emotividad, con la parte afectiva. En cambio, el hombre, como lo tiene más delgado, generalmente es más racional. Digo, hablo en general, el cerebro siempre es así, pero hay ciertas cuestiones que sí tienen que ver con la cultura, que pueden hacer que un hombre, por ejemplo, sea más sensible o sea más, que identifique más sus emociones o pueda expresarlas, ¿verdad? Pero fundamentalmente su raíz es biológica. Y por eso es que la mujer tiene una fuerte unión entre lo emocional y lo cognitivo, y esas predisposiciones biológicas hoy día quieren dejarse a un lado, y esto es muy importante de no olvidarlo, porque para entender este tema, si nosotros no le metemos la parte biológica, es difícil comprenderlo. Y yo entiendo, y ustedes coincidirán en eso, estoy segura que Hugo coincidirá conmigo, que ha estudiado muchísimo este tema, la carga ideológica que hay hoy día en los medios de comunicación, en redes sociales, en medios de entretenimiento, han opacado estas cuestiones que son de orden natural. Y no hago este llamado a que nos reenfoquemos en el tema de la naturaleza, de la carga biológica, porque solo importa la biología, sino porque interactuar la biología con la cultura es muy decisivo. O sea, nosotros tenemos que comprender que hay muchos estudios, muchísimos, que avalan que estas diferencias tienen su razón en la biología. Y más o menos te podría decir, hablando, por ejemplo, que es una de las cosas que más se ven, por ejemplo, en el tema sexista, que hablan mucho de sexismo. Recordemos que el ismo es lo que pone unos lentes para ver todas las realidades, así como el machismo, nos ponemos lentes de macho para ver todas las realidades, igual que el feminismo, aunque debería llamarse embrismo, lentes de mujer en el caso de todo este tipo de corrientes ideológicas, han hecho que las personas nos nublemos en esta realidad de una cosa que es de orden natural. Las mujeres tienen una predisposición por esa misma biología a interesarse más en cosas que tienen que ver con personas, en general con seres vivos. Los hombres van más a la sistematización, a enfocarse en las cosas, a enfocarse en abstracciones. Al hombre le gustan más actividades de riesgo o teóricas, a las mujeres más con el cuidado, con la práctica. En fin, la respuesta a esta pregunta podría ocupar todo el espacio del segmento, pero yo sé que has de tener otras preguntas, así que adelante. Pues, no, muchísimas gracias. Un aporte impresionante, impresionante. Ahí después me escribirás un poco más para profundizar. Sí, para que comprendas más a Carol. Hugo, a ver, acabamos de pasar el Día de la Madre y nos desbordamos por las madres en ese gran reconocimiento a ellas. Cosa que está bien. Cosa que está sí, bien. Claro, por supuesto. Yo a mi mamá y a mi esposa, increíble. Y se lo merecen. Sí. ¿Cuál es el papel del padre? ¿Es tan importante como el de la madre? Ok. Muchísimas gracias, Pablo. Quiero comenzar contando el contexto en el que yo me estoy moviendo a nivel académico, empresarial, por el cual abordo estos temas, ¿verdad? Uno de mis campos de acción es el balance trabajo-familia en las empresas. Cuando estaba estudiando para mi tesis doctoral, tuve que meterme a investigar para responder una pregunta. ¿Realmente esto es importante para el hombre? ¿Realmente es importante que el hombre regrese a casa? ¿Realmente es importante que el hombre tenga presencia en el hogar? ¿O hacemos una serie de políticas solamente para facilitar la maternidad? Así que había que profundizar un poquito para entender
cuál es el papel del hombre en el hogar, en la familia, para ver si realmente vale la pena apoyarlo desde la empresa, porque si no, no tendría ningún sentido. Y no puedo estar más de acuerdo, evidentemente, con todo lo que ha explicado Carly acerca de la base biológica de las diferencias, pero a la vez que esa base biológica de las diferencias genera un aporte diferenciado. Así que si me preguntan, evidentemente aquí vamos por el camino de eliminar cualquier idea de suprematismo, ¿verdad? O supremacismo de un sexo sobre el otro. Vamos por la idea de la complementariedad, que es lo que acaba bueno, el título precisamente de este foro. Y yo para abordar ese tema, para entender el aporte del padre, que como bien ha dicho Pablo, no es inferior al de la madre, tampoco es superior al de la madre, sencillamente es distinto y complementario. Y yo para entender eso me baso mucho en una guía muy práctica. A mí me parece muy práctico. Voy a hablar de muchos libros en esta tarde, pero el primero que quiero yo mencionar es este que se llama Corazón de Padre, de Osvaldo Poli. Lo digo porque me interesa que entre más la gente lea y profundice, pues mejor, ¿verdad? Así que voy a las fuentes, ¿verdad? Excelente. Entonces, en ese libro, Osvaldo Poli, que es un psicoanalista italiano, explica qué es lo que pasa a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, como derivación o como consecuencia de la diferencia biológica, ¿verdad? Entonces, hay que entender que, como decía Carly, los hombres tenemos una forma distinta de leer el mundo. Tenemos un abordaje distinto que viene de esas diferencias cognitivas y conductuales que están determinadas por la biología. Así que tenemos una forma distinta de interactuar con los hijos a la forma que tiene la madre de interactuar con los hijos. Esa forma, repito, no es ni peor ni superior, es igualmente importante. Es un aporte, el aporte masculino. Entonces, dice Osvaldo Poli que hay grandes ventajas de esa diferencia, pero también hay desventajas de la diferencia. Por ejemplo, el rasgo fundamental del hombre, del aporte del hombre en el matrimonio y en la educación de los hijos es la objetividad. ¿De dónde deriva la objetividad? Deriva también de un rasgo biológico. La madre tuvo un contacto cercanísimo con el hijo durante 9 meses aproximadamente. La madre conoce al hijo desde 9 meses antes de nacer, ha interactuado con él, se han sentido mutuamente y eso genera un vínculo que es perdurable, que es para toda la vida. Bueno, el hombre no tiene ese vínculo con los hijos. Luego desarrollamos el amor con los hijos, pero ya ese vínculo, que no es propio de la biología para el hombre, no existe. Eso tiene ventajas y desventajas, es lo que explica este psicoanalista. Permite que los hombres seamos más objetivos con respecto a los hijos. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias negativas. Ahora voy a explicar, pero empecemos por las ventajas de esto. Dice, un padre es más apto para hacer ver los errores de los hijos. Y eso a nivel de formación, a nivel de educación para la vida es fundamental. Nadie tiene más objetividad para decirle, para hablarle a un hijo que un padre. La madre, en ese sentido, como está tan unida a nivel extrasensorial, incluso con el hijo, forman durante toda la vida una gran unidad. Es imposible separar al hijo de la madre durante toda su vida. Y el conocimiento, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que la mamá puede entender al hijo mejor que el padre de una forma no verbal. Y por eso es que nuestras madres nos entienden con una mirada y con una sonrisa y con todos los gestos, la forma de caminar, la forma de sonreír, la forma de hablar, el tono de voz, que es tan fácil distinguir para una mujer, no digamos para la madre, ¿verdad? Bueno, esa conexión no existe entre padre e hijo. Se puede desarrollar un poquito, pero no existe a nivel básico. Entonces, el riesgo de eso para la madre es que entiende y percibe al hijo como parte de su ser. Desde el punto de vista de este psicoanalista, el hijo es una extensión, una prolongación del cuerpo de la madre. Y por eso es que nadie siente más el dolor de un hijo que una madre. Bien, eso es una ventaja, pero también es una desventaja.
Porque cuando alguien regaña al niño, ofende al niño, regaña y ofende a la madre. Y entonces entra toda la dinámica emocional y hay esa complicidad que existe, puede jugar una mala pasada, porque se pierde objetividad. La madre puede perder objetividad. Entonces, el rol complementario del hombre es aportar ese grado de objetividad. Dice, momento, mira, el ejemplo que pone Osvaldo Poli es muy bueno. Dice, ante el fracaso escolar de un hijo, la madre puede reaccionar de la siguiente forma. Claro, ¿cómo no le va a ir mal si tiene una maestra que es una bruja? ¿Eh? Esa es la reacción, porque la madre siente que la están evaluando a ella, por esa conexión que existe. Y el padre dice, es capaz de decir, es más capaz, no quiere decir que solo el padre, pero es más capaz de decir, momento, mira, ¿no será que nuestro hijo no está dedicando suficiente tiempo a estudiar? Es un grado de objetividad, ¿verdad? Aporta ese elemento. Y ese elemento, la conjunción de ambos puntos de vista, el masculino y el femenino, hacen que el hijo crezca con una visión más integral. Siente el apego, siente la acogida, pero también siente la exigencia. Siente la exigencia, la rigurosidad que se debe tener, ¿verdad? Por otra parte, ya Carly lo había mencionado, ya que la masculinidad es más dada a la aventura y al riesgo, es muy importante en la formación de los hijos ese lanzamiento a la aventura. Y eso, por eso es que es más común que sea el papá el que enseña a andar en bicicleta. Es más común que sea el papá el que induce los deportes de aventura y de riesgo, porque es parte de una formación integral también, ¿verdad? Y que a la mamá le dé miedo. Es más fácil ver a un hijo a un papá que lleva a sus hijos al volcán en una caminata que no tanto a la madre. Es posible que la madre acompañe, pero normalmente será la iniciativa del padre. Y será la que le dice, cuidado, no hagas eso. Por supuesto. El papá le dirá, hazlo. Exactamente. Cuando sale le dice, ponte suéter porque hay frío, ¿no? Sí, son cosas fundamentales, por eso el tema de la complementariedad, ¿verdad? Y cuando llega la primera juventud, es importante el rol del padre para animar a alzar vuelo. La madre sufre un poco más cuando llega el momento en que el hijo se vaya a estudiar o se va a casar, ¿verdad? Porque tiene que alzar vuelo. Los padres somos más dados y lo hemos vivido, yo creo que Pablo lo recordará quizás, tenemos esa impronta del papá que nos dice, bueno, y entonces, cuando viene el siguiente paso, ¿verdad? Yo lo recuerdo muy bien, mi papá me lo dijo, bueno, usted ya lleva muchos años de novio con Alicia. ¿Qué va a pasar, verdad? Fueron te toca. Tampoco estamos todavía en el rango aceptable, digamos, ¿verdad? Pero fue mi papá el que me dijo, bueno, ¿y qué va a pasar en esa relación, verdad? Ese animar a alzar vuelo es algo propio del rol masculino y por lo tanto todo esto que he dicho contribuye a un desarrollo de una madurez y de una personalidad integrada. Luego veremos en el programa está qué pasa con las mamás que no tienen ese apoyo del padre, ¿verdad? Eso lo veremos sí, más adelante, ¿verdad? Muy perfecto. Bien, muchísimas gracias, Hugo. Muy excelente aporte. Carly, ¿cuál es el rol de la mujer en la familia? ¿Cómo se complementan? Bueno, partamos por la definición de rol. Según la Real Academia Española, rol es un papel o una función que cumple alguien, ¿verdad? Bueno, o algo, ¿verdad? Mi familia se desintegró cuando yo tenía aproximadamente 10 años y puedo garantizarte que aunque mi mamá es heroica y aunque fue magnánima, que es el ánimo grande, la entrega total, la entrega de sí completa, no suple la labor complementaria de un papá. O sea que a veces pensamos que, porque hay distintas realidades, yo vengo de esa realidad, y aunque yo venga de esa realidad, no por eso voy a defender que esa debe ser la realidad. Al contrario, cuando uno ha experimentado, puede tomar una de esas dos decisiones, ¿verdad? Decide que defender a capa y espada una situación o ver qué se puede aprender de esta situación. Y yo te digo que para mí fue un gran aprendizaje esta experiencia personal, porque no podía encontrar en mi mamá un papel de padre, un rol de padre, ¿verdad? Entonces, el rol de la madre es esa función, ese papel al que está llamada. Y nuevamente vamos a la biología, ¿verdad? Incluso la biología habla
del papel de la madre, del rol de la madre, porque los órganos sexuales femeninos son internos. Entonces, la mujer está diseñada desde su corporeidad a recibir, a acoger, ¿verdad? En cambio, el hombre a dar, ¿verdad? Es una expresión, una muestra. Acabamos de pasar el Día de la Madre, tú lo acabas de mencionar en la pregunta que le hiciste a Hugo, y yo vi circular N mensajes, también los generé, mensajes, videos, fotos, de todos los aportes que hace la madre a la familia, que no se pueden no visualizar, o sea, cuáles son los aportes, lo tenemos muy, muy fresco. Entonces, esa ternura, esa intuición que es propia, que tiene su raíz biológica, y no por eso, o sea, no voy a dejar de mencionar la raíz biológica para decir que es muy romántico el decir que la mujer sabe leer entre líneas. Es que sabe leer entre líneas por lo mismo que hemos estado conversando. ¿Verdad? La dulzura, porque está muy conectada a su emoción. La mujer sabe leer las emociones de los hijos. Una madre sabe cuando a un hijo le está pasando algo, aunque el hijo no lo haya expresado. El hombre no es capaz, y no lo digo por menospreciarlo, sino porque no funciona así su cerebro. Dice, ¿cómo no te diste cuenta, verdad, de tal cosa? O sea, y lo digo un poco en forma de chiste ahorita, pero cuando un hombre le pregunta a una mujer, ¿qué te pasa? Y la mujer contesta nada, el hombre nos cree, porque el hombre no es capaz de leer esto, ¿verdad? Que la mujer sí. Entonces, cuando la mujer le pregunta a un hombre ¿qué te pasa? Porque lo ha leído. Y si el hombre contestara nada, que el hombre no va a contestar nada, pero si el hombre contestara nada, la mujer sabría que eso no es verdad, porque la mujer sabe leer. El cuidado de los detalles, que el hombre por su naturaleza no está diseñado para eso, para cuidar los detalles. Y algo muy importante que sucede en la dinámica familiar es el tema de las emociones. La mujer, como decía, reconoce muy fácil las emociones por esta conexión, o sea, el cerebro del hombre también está conectado, pero el cuerpo calloso es más delgado. Entonces, tiene más dificultad para interpretar esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que hace que el hombre cuando tiene alguna dificultad, estrés, está preocupado, se puede meter en el The Nothing Box, ¿verdad? En la caja de la nada, que por cierto hay un video buenísimo que les recomiendo que busquen, que es la caja de la nada o The Nothing Box, y explica muy bien todas esas diferencias entre hombre y mujer. Se mete en la caja de la nada. La mujer no se mete en la caja de la nada. La mujer quiere generar oxitocina, entonces quiere relacionar con los demás y quiere contar lo que le está sucediendo. ¿Y qué hace una mujer? O sea, imagínense nosotros ahorita en esta cuarentena, que normalmente cuando le contamos a una amiga, la mujer conecta, le toca el hombro, le toma el antebrazo, se identifica. El hombre escucha, no necesita esa conexión, ¿verdad? Escucha si un amigo le está contando 3 cosas que le preocupan. Entonces, la emoción afecta más el pensamiento de una mujer. Y como él está menos vinculado a sus emociones, puede ser, como decía muy bien Hugo, muy bien explicado, y gracias Hugo, puede ser mucho más objetivo, que no significa que sea frívolo. No es frívolo, es objetivo, ¿verdad? Entonces, pone a funcionar más su razón, y la mujer puede derivar sus emociones a una más protección, una mayor protección. Entonces, ¿qué pasa en una familia? Es que la mujer conecta con una simbiosis con los hijos. Entonces, esta simbiosis que la mujer conecta con los hijos y está conectada con la simbiosis, el hombre muy fácilmente puede llegar y la rompe, y eso es saludable. Es muy saludable para romperla, si rompe la simbiosis, porque si eternamente está la mujer conectando con la emoción y conectando con la emoción, el hijo no se hace fuerte, porque la madre, por su naturaleza, puede ablandarlo. Entonces, la idea es forjar su carácter, porque eso le va a ayudar a vivir bien la libertad. Y entonces esa relación simbiótica que el hombre rompe, que digo que no digo rompe en el sentido de violencia, rompe en el sentido de la gestión que se da en la dinámica familiar. Entonces, como decía, y en el estado de ánimo, los varones experimentan más un impulso, ¿verdad? Y entonces ese impulso al estrés, el impulso a situaciones de estrés, y lo digo, tienen problemas. ¿Qué hace la mujer? La mujer en una situación de estrés se retrae porque rechaza el estrés. ¿Qué hace el hombre? Se pone, como que dirían en Venezuela, alzado, ¿verdad? O sea, que el hombre puede responder a una situación de estrés así alzado, ¿verdad? Con violencia. La mujer puede responder al contrario, se repliega, porque la mujer quiere protección, la mujer quiere seguridad, ¿verdad? Y
Y ahí también funciona el tema hormonal en el caso de la mujer, porque la hormona del estrés, que es el cortisol, bloquea la acción de la hormona de la oxitocina en el cerebro de la mujer, en el cerebro femenino. Entonces, y todo esto te lo comento porque me parece muy bien que con todos estos cambios que han habido en la sociedad, sí hay algo muy positivo. Bueno, hay muchas cosas positivas, pero hay algo muy positivo que quiero resaltar, que es que la mujer ha salido a la esfera pública y el hombre ha entrado a la esfera privada. Antes el hombre estaba mucho más presente en la esfera pública y la mujer estaba más reservada en la esfera privada. Y esto no era que fuese malo, sino que veámoslo más en el sentido positivo, que ahora con el hombre más integrado a la esfera privada está más en casa, ¿sí? Está más en las cosas del hogar. Y nosotros que trabajamos en los colegios, como tú bien me presentaste, que nosotros trabajamos que yo trabajo en colegios ABRE, lo vemos todo el tiempo. Ahora los papás, entre más jóvenes son, más metidos en la gestión de los hijos están, ¿verdad? Porque eso ha traído muy bueno lo que ha ocurrido estos últimos años. Pero algo, y con esto quiero terminar porque no quiero monopolizar el micrófono, pero debemos tener mucho cuidado, y ese es un mensaje para la mujer, que debe entender el hombre, pero creo que se lo tendría que decir explícitamente para que lo comprendiera. Pero a la mujer sí le puedo decir directamente a todas las mujeres que nos están escuchando en esta marcha virtual por la vida y la familia, que tenemos un gran deber: no maternizar el rol del hombre. El papá debe gestionar como papá, y está muy bien. Y si el papá impulsa a que el hijo se atreva a hacer cosas nuevas, a que se atreva a hacer cosas audaces, sobre todo a fincar la masculinidad de su hijo, ser un referente de la figura varonil, de hombre. Él pone la vara, ¿verdad? La aspiración de la hija mujer. Entonces es muy importante que el papá se comporte como padre. No, el hijo no necesita en un padre y una madre dos mamás. Necesita el papá comportándose como papá, como varón, y a la mamá comportándose como mamá, como mujer. Perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Tenía otra pregunta, pero creo que ambos la han respondido en las anteriores. Entonces, quería, Hugo, como esposo y padre, ¿cuál ha sido la mayor y mejor lección de complementariedad en la familia que te ha enseñado tu esposa? Sí, ok, claro, muchísimas gracias, sí. Bueno, yo con 12 años de casados, ¿verdad? Que no es mucho, pero tampoco es poco. Me es un poco difícil porque yo creo que en el camino yo ya no sé qué rasgos míos eran míos y cuáles he ido adquiriendo en el camino, porque el matrimonio es eso, un mutuo enriquecimiento, ¿verdad? Pero los tres, separé aquí tres que me parecen muy fácil, me fue fácil distinguir esto, ¿verdad? Primero, bueno, aunque no lo crean, ¿verdad? Aprender a disfrutar de pequeños placeres de la vida. Yo era quizás tal vez muy espartano, digamos, ¿verdad? En algunas cosas. Pequeños detalles, ¿verdad? Como la gastronomía, ¿verdad? Una cosa que yo aprendía, que los sabores por aquí, los sabores para allá, a mí la verdad es que antes me daba muy igual eso, ¿verdad? Y bueno, eso contribuye a felicidad, facilita la comunicación, facilita el disfrute en familia, una cosa muy importante. Más importante, un poco más, yendo un poco más allá, más profundo, aprender a leer los sentimientos de las personas, que es justamente, como ya hemos dicho, un aporte absolutamente femenino, ¿verdad? Porque esa visión 360 grados, por naturaleza los hombres somos más secos y menos capaces de intuir y de leer. Bueno, pues con base en diferentes conflictos laborales o interpersonales que he ido teniendo, los consejos de Alicia me han ayudado para poder medirme al hablar, por ejemplo, y poder ponerme un poco más en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Porque a veces el hombre, ese es el problema, su grado de objetividad le hace puede ser demasiado brusco, ¿verdad? Y eso pues tampoco ayuda mucho para relaciones interpersonales de largo plazo. Pero creo que todo esto se sintetiza en aprender a preguntar algo que parece muy sencillo, pero es una pregunta esencial. Aprender a preguntar cómo te sientes.
Eso en realidad para un hombre... Y escuchar. No, y escuchar. Y escuchar con los ojos. Escuchar con los ojos. Pero simplemente hacer la pregunta, ¿cómo te sentís? Porque es que la verdad, para un hombre, pues va, si estamos aquí platicando, porque estamos platicando y ya está, no me interesa mucho cómo se siente, ¿no? Pero sí importa saber cómo se siente la otra persona. La verdad es que esa pregunta yo nunca la había hecho y aprendí a hacerla con ella, ¿verdad? Sí. Y luego el tema de separar mentalmente, ¿verdad? Separar, porque si hay un riesgo que tenemos los hombres es que tendemos a ciclarnos, como dicen, o sea, estar pensando todo el tiempo en el trabajo y aprender a separar mentalmente las fronteras, no solo físicamente, sino sobre todo mentalmente, ¿verdad? Que es el reto más importante del balance trabajo-familia, porque hay personas que no han logrado eso y por lo tanto se van a casa, pero siguen pensando en el trabajo. Por lo tanto, no hemos logrado nada. Ahí no hay balance trabajo-familia porque estás en diferente lugar, pero mentalmente estás todavía conectado. Aprender a Saber desengancharse. estar, ¿verdad? Hay que saber estar donde uno está, ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí, así es. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Y tienes toda la razón. Hay que preguntar eso y escuchar, como bien decía Carly, súper importante. Eso de escuchar. Escuchar con los ojos, eso es muy importante, por eso hice el hincapié, porque a veces... Sí, a veces nos puede pasar que no estamos escuchando con los ojos. Sí estamos escuchando porque estamos atentos a lo que alguien dice, pero estamos con la mirada en el teléfono, con la mirada en la televisión, y las personas necesitan conectar visualmente también. Correcto. Ahora, Carly, tu turno. Perdón si te interrumpí, Pablo. No, para nada, para nada. Como esposa y madre, una anécdota que nos puedas contar de esa diferencia complementaria que se hizo evidente entre tú y Osman. Bueno, te podría contar una diaria o más diarias, claro. Porque esto se manifiesta todo el tiempo. O sea, realmente esa diferencia entre el hombre y la mujer es muy frecuente. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando de tal manera, como decía, ya no sé en qué momento eran cosas que traía y qué cosas que fui adquiriendo, pero esto se da todos los días. Se da todos los días en la forma de abordar a un hijo que vemos preocupado. Posiblemente el esposo se percata de que el hijo está preocupado hasta que la madre le hace ver, lo veo distinto, lo veo preocupado, lo veo ausente, ¿verdad? Y esas cosas sí te podría decir. Yo precisamente justamente ayer vi a mi hija que estaba como con algunas características como que puede ser que algo le está pasando afectivamente, y fui a preguntarle, ¿verdad? O sea, la abordé para preguntarle. Y uno sabe leer esto y posiblemente el esposo le dirá, no, hombre, que no te preocupes, o sea, tranquila, no pasa nada, eso se va a resolver, porque le mete ese sentido racional que puede estar muy vinculado con el aspecto positivo, que no digo que la mujer por estar conectado con el tema emocional sea negativo, pero hablando de este tema, porque justamente pues compartí con mi familia que íbamos a estar en esta entrevista, conversamos del tema, y una de las cosas que mi hijo menor nos hizo ver fue que la forma de decir las cosas era diferente. O sea, no es que bueno, mi esposo lo describe así, él dice brutalmente sincero, ¿verdad? Porque no es que a la mujer le falte sinceridad, pero como la mujer está conectada con la emoción, con la ternura, con el cuidado de las personas, puede decir las cosas un poco, no disfrazadas, pero tratando de no lastimar, porque de alguna manera se proyecta, ¿verdad? Y entonces no quiere dejar de proteger aún con el decirle la verdad, porque quiero decirte la verdad, pero no quiero que te lastime. Y el hombre quiere, su objetivo es decirla, y entonces va tras el objetivo, ¿verdad? Y eso yo lo veo todo el tiempo entre Osman y yo, ¿verdad? Que es mucho más claro, que habla, los dos abordamos las cosas que suceden en el hogar. Sin embargo, él va más a las cosas como son, y yo siempre trato mucho a la parte del por qué, para qué, de reflexionar, de comprender, de la visión sobrenatural, ¿verdad? Que obviamente que gracias a Dios compartimos ese mismo valor con mi esposo, y eso es muy importante en una relación, digo, desde el noviazgo, que se tiene que ver, ¿verdad? Que compartir los mismos valores y la misma fe, pero hasta en eso, ¿verdad? Hasta en eso que la mujer sabe conectar de esa forma distinta. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Ahora una pregunta para ambos, ahí, para que cada uno pueda hacer su comentario, es, ¿qué pasa si falta una madre o un padre? ¿Qué opciones hay para ellos?
Sí. ¿Quién quiere empezar? Hugo. De acuerdo. Sí, sí, gracias, muy amable. Bueno, ahora te vamos a dejar a ti la cancha, después sigo yo. Gracias, muy amable. Sí. Como había prometido seguir hablando de libros, ¿verdad? Está este que se llama La afectividad, el eslabón perdido de la educación, de Álvaro Sierra. Este libro es muy importante para hablar justamente de ese tema, ¿verdad? Y él lo separa de la siguiente forma. ¿Qué pasa si el padre ha muerto? Que es una posibilidad, ¿verdad? Es decir, la madre está sola y los hijos se han quedado sin ese aporte, pero aquí es muy importante reconocer que el padre sigue vivo en la memoria y con una autoridad que ejerce desde la memoria. No importa que los hijos no lo hayan conocido, quizás, sino que la memoria de la madre con respecto a las virtudes y con respecto a la autoridad de ese padre sigue estando presente. Por lo tanto, hay que cultivar esa dimensión, esa inteligencia espiritual, en ese sentido, de entender una presencia no física, pero una presencia de otra manera, ¿verdad? Hay que profundizar un poco en eso. Ahora, ¿qué pasa en el caso que yo creo que es aún más difícil de manejar por divorcio, por separación o por abandono, ¿verdad? Entonces, el consejo de los expertos, no solo de Álvaro Sierra, es el tema de buscar, por supuesto, una figura masculina dentro del entorno familiar que transmita, no sustituye, porque nada puede sustituir al padre, como tampoco nada puede sustituir a la madre, pero que transmita algunos rasgos de la masculinidad que son indispensables para la formación tanto de hombres como de mujeres. Es decir, tanto la niña como el niño necesitan modelaje masculino y femenino, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es identificar en el entorno familiar un hermano, un primo, un abuelo que pueda aportar ese modelaje con su ejemplo, con su trato, con sus aficiones, con su conversación, con su ejemplo, pueda transmitir ese modelaje masculino que hizo falta por esto, por divorcio, por separación o por abandono. Porque el punto de partida es que la mujer, si bien hay mujeres que, y desafortunadamente más de las que quisiéramos, que tienen que afrontar la vida por esto, por divorcio, por separación o por abandono, tienen que afrontar la educación de sus hijos de forma unilateral, podemos decir, hay que poner los pies en la tierra, ¿verdad? Y una madre puede dar muchísimo, puede darse absolutamente, pero no puede darlo todo, como tampoco podría el padre si es el padre el que queda solo, ¿verdad? Ese aporte hay que buscarlo de alguna forma, tratar de cubrir un poquito con el apoyo. Y entonces, la comunidad, en primer lugar, la familia, juegan un papel importante de cubrir y acoger a esta persona, a esta madre que tiene que sobrellevar esa situación tan difícil, ¿verdad? Pero creo que en muchos casos ocurre, ¿verdad? Tenemos el abuelo como una figura paterna que contribuye mucho a esa formación. Creo que otra vez un argumento más para la importancia de una familia extendida muy unida, ¿verdad? Gracias, Hugo. Carmen, ¿quisieras agregar algo? Sí, bueno, ¿a qué hora terminamos? Solo para ir calculando el tiempo. Unos 10 minutos para un par de preguntas más, una para cada uno, y ya luego vemos si hay preguntas del público para que las podamos responder. Claro. Bueno, de acuerdo. Te voy a comentar la respuesta a esa pregunta que me parece interesantísima desde dos experiencias. Una desde la experiencia personal y otra, vi un comentario en un post de AFI donde promovían la Marcha por la Vida y la Familia, y esta persona que comentó, me llamó muchísimo la atención su comentario porque decía, por supuesto que no al aborto, toda vida es digna, no recuerdo exactamente sus palabras, pero dijo, pero a mí, mis papás se separaron o mi papá me abandonó y fui educado también por mis abuelos y yo también soy familia, o sea, también es mi familia. Como diciendo, yo celebro la vida, pero no celebro la familia que ustedes dicen como ideal. Y a veces se confunden la labor pro vida, como que nosotros solamente impulsamos, los que somos pro familia, una familia perfecta y que todas las demás que no son perfectas, esas no son objeto de nuestro afán, ¿verdad? Y entonces ahí viene la otra experiencia que te quiero contar, que ya un poco he adelantado, de mi experiencia personal. Yo vengo de un hogar desintegrado, y por eso, porque sé lo que hizo falta la figura paterna en nuestro hogar y
gracias a Dios sí lo tuve en mi preprimaria y casi toda mi primaria. No fue el mismo caso para mi hermano, porque mi hermano y yo nos llevamos 5 años. Pero sí sé que, como decía Hugo, no es posible para la madre, por mucho que se esfuerce, aunque haga una labor extraordinaria como la que hizo mi mamá, por más que se da, más allá de la mía extra, no puede sustituir la labor del papá. Entonces, ¿qué podemos ver? La vulnerabilidad de muchas madres solteras, la vulnerabilidad afectiva que pueden tener ante un abandono, ante un rechazo, Entonces, como es muy importante que esta mujer se fortalezca, que esta mujer crezca por dentro, que se sepa, en primer lugar, amadísima por Dios, pero aún aunque no fuese creyente, que sepa su valía, su dignidad humana, porque no hay vidas humanas de segunda clase ni antes ni después de nacer, no importando cuáles sean tus circunstancias. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Es que la mujer, en ese afán de buscar quien la valide, pueda experimentar en una y otra relación, y esta deja en una situación de vulnerabilidad a los hijos, ¿verdad? Que eso es lo que lo vemos muy común. Por eso es que entre mayor solidez hay en una familia, muchos menos índices de abuso sexual, muchos menos índices de violencia intrafamiliar, de deserción escolar, de violencia en general, ¿verdad? Es muy importante esta figura masculina. Entonces, en mi caso, pues, mi abuelo hizo una labor extraordinaria para dar esa figura masculina. Yo vi en él, no digo que mi papá lo haya hecho muy mal mientras estuvo en casa, claro que no, pero a partir de esa separación sí encontré en mi abuelo una figura muy fuerte, una figura masculina muy fuerte. Él, de hecho, cuando me casé, pues él me entró en la iglesia y yo siempre vi en él esa figura masculina, porque la mujer necesita esa validación afectiva, necesita a su papá que le ponga esa vara, ¿verdad? Él me la puso a mí, y creo que mi mensaje, y se lo dije a la persona que comentó en este post de AFI, le dije, esta familia extendida, antes era muy común una familia extendida porque vivíamos cerca de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Hoy día ya no, porque nos hemos distanciado físicamente, pero la familia extendida hace un gran aporte en afincar los valores, y también se afinca la masculinidad. El hombre necesita que se afinque su masculinidad, que es por naturaleza del papel del padre, y si no hay un papá, pues hay que buscar esa figura masculina. No lo digo buscando en esa vulnerabilidad afectiva que hablaba antes, sino en un abuelo, en un tío, en un hermano mayor. Entonces sí hay una posibilidad, y por supuesto que aunque lo ideal no es irreal, lo ideal es lo mejor, y por eso es que aunque vivamos en distintas circunstancias, podemos apostarle a la vida y luchar para fortalecer a la familia, el matrimonio, que son los cimientos de la familia. Perfecto, gracias. Que me dejaron sin palabras ambos. Muchísimas gracias. Nos queda tiempo para una pregunta para cada uno. No tenemos mucho tiempo en sus respuestas, para poder dejar un tiempo y si vienen preguntas del público. Entonces, Carly, para que sigas hablando, a ver si... ¿Desde cuándo deberíamos educar en esta complementariedad que hemos discutido? ¿Es importante en educación afectiva sexual? Bueno, esta pregunta es la pregunta, porque hoy día se cree que la educación sexual es the sex talk, ¿verdad? Es la charla que le van a dar de educación sexual cuando tiene 12 años, ¿verdad? Y ahí les van a enseñar todo para saber cómo se tiene una relación sexual. Realmente los jóvenes hoy día, que muchos de ellos les hemos dado un AK-47 a muy temprana edad, que es un celular, no lo necesitan. O sea, con que vean un video de trap o de reggaetón, casi pueden aprender lo que es una relación sexual. O sea, si vamos solamente al tema puramente físico, biológico. Y tenemos que reconocer algo muy importante, que es que hoy día están metidos en un ambiente en el que está hipererotizado. O sea, todo le habla de sexo, no le habla de amor, no le habla de amar, no le habla de compromiso, que al hombre, al varón, es muy importante formarlo para el compromiso, formarlo en esa parte afectiva para que pueda donarse en el uno con una para toda la vida, ¿verdad? Para que tengamos menos fragilidad en las familias. Entonces, la educación afectivo-sexual es a toda la dimensión de la persona, es afectivo-sexual en ese orden.
Y eso significa que desde muy temprana edad, o sea, estamos hablando que en la parte preprimaria, que tendremos que hablar de este tema, que incluye la formación de la complementariedad, o sea, desde muy temprana edad, que los niños más o menos a los 2 años se hacen conscientes de que son distintos en su sexo al otro, antes no, porque se creen como en una extensión de la madre, como bien decía Hugo. Tienen su base en el orden natural. Entonces, de repente, ni siquiera hemos considerado como parte del currículum familiar de la educación afectivo-sexual entender esa complementariedad. Entonces, en la preprimaria, abordar el tema de forjar el carácter, de virtudes, las virtudes cardinales, fortaleza, templanza, justicia, prudencia, la virtud de la amistad, empezar a formar en la virtud de la amistad que tiene su base en la caridad, la parte antropológica, filosófica, que nosotros la hacemos, no necesitamos decir, ay, voy a estudiar un tratado de antropología. No, o sea, uno antropológicamente, porque es la persona, el hombre, cómo funciona, el hombre, digo, como ser humano. La biología, ¿verdad? De principios de biología en la preprimaria con un tema de gradualidad. Luego en la primaria ya vamos metiendo más temas de gradualidad y siguiendo afinando temas de afectividad, y a la secundaria que nosotros hablamos ya desde la primaria con absoluta claridad, pero no como un tema de sexo. Ellos ya les hablan suficientemente de sexo. Hay que hablarles del amor, del compromiso, del noviazgo, del matrimonio. La educación afectivo-sexual, para que realmente sea educación, tiene que ser una educación para el amor, para el amar. Perfecto. Gracias, Carly. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Y Hugo, tu opinión, ¿qué deberíamos de hacer como sociedad en todo este aspecto que hemos conversado hoy? Sí. Muchísimas gracias. Mira, yo reflexionando en esta pregunta, yo quisiera comenzar por esta parte de la sociedad que influye tanto en la dinámica personal y familiar, que es la empresa. En el siglo XXI, la mayor parte de las personas desarrollamos la mayor parte del tiempo trabajando para una empresa o para una institución. Por lo tanto, esas instituciones son excesivamente importantes, tanto para el bien como para el mal, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces, es importante que esa parte de la sociedad que es tan dinámica, que es la empresa, ponga su parte para esto, para que haya una complementariedad. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede poner de su parte? Primero, facilitando la flexibilidad laboral de tiempo y espacio para que realmente la madre pueda desempeñar ese aporte femenino y que el padre pueda realmente desarrollar su aporte masculino en el hogar. Si no hay tiempo, no se puede desarrollar. Luego, crear una cultura familiarmente responsable. Es decir, ¿qué es esto? Es una cultura organizacional donde está bien visto que los padres y las madres desempeñen ese aporte, que realicen su vocación. Y por último, con políticas laborales, ¿verdad? Políticas laborales que permiten que los empleados puedan tener el tiempo necesario, la energía necesaria para poder desempeñar su papel. Como ustedes saben, nosotros en la Universidad ISMO tenemos todo un programa de especialización en esto, en responsabilidad familiar corporativa, porque lo consideramos una parte importante del rompecabezas. ¿Qué es lo que hace, lo que no hace, lo que permite hacer, lo que no deja hacer la empresa? Que de nuevo es el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Claro. Luego, en general, vamos un poquito más amplio, la cultura, la opinión pública. Debemos entender más y mejor el papel del padre, el aporte del padre, porque está demasiado claro el papel de la mujer y de la maternidad. Una manifestación de eso es la forma en que se celebra el Día de la Madre, que ya sabemos que está bien que sea así de pomposo y así de importante, pero también tiene que ver con que hay un olvido o un desconocimiento, no sé qué será realmente, un olvido o un desconocimiento del verdadero aporte del padre. Así que es importantísimo que en todas las instancias, en la radio, en la prensa, en la televisión, en la escuela, en los colegios, en las universidades, se hable un poco más. Porque encima de que los hombres, que por naturaleza somos un poco más dejados, es el término que se usa, ¿verdad? Más dejados en esto. Entramos en conciencia de la importancia de la paternidad mucho más tarde que lo que una mujer entra en conciencia de la importancia de la maternidad. Pues con mayor razón que se haga una labor formativa de este tipo, ¿verdad? Ahora, a nivel de Estado,
Bueno, el Estado en realidad, pues entre menos se meta en la vida privada, por mí, mejor, ¿verdad? Porque realmente es un tema muy complicado por las ideologías que dominan ahí. Tengo mis dudas con respecto a una política muy concreta que se ha hablado de ampliar el permiso de paternidad. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque hace falta todavía un camino que recorrer a nivel de formación. Hace falta un camino muy largo que recorrer. Porque las empresas deberían empezar antes a formar y permitir una licencia de paternidad más prolongada antes de que el Estado llegue a reconocerla como ley de una forma más amplia, porque las empresas hacen mejor una labor de formación, ¿verdad? Esto es a nivel de opinión. Entonces, por lo tanto, yo creo que, bueno, todos, hay un cambio generacional, eso como bien decía Carly, entre más jóvenes son las parejas, más entienden la complementariedad y más entienden la importancia del padre. Bueno, pues es muy importante que vayamos empujando ese tema en todos los medios posibles para que se vaya entendiendo mucho mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias, Hugo y Carly. Creo que sí tenemos, y bueno, antes de que pasemos a preguntas, agradecerles a ambos porque la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor lo que hoy nos han dicho. Creo que como tú bien decías, Carly, este es un tema que podemos hablar por horas, ¿verdad? Sí, totalmente. Es el día a día de nosotros, ¿verdad? Al final del día. Entonces, es algo súper valioso lo que hoy nos ha comentado. Entonces, veremos si viene alguna pregunta por ahí. Entonces, acá viene. ¿Cree que en las nuevas generaciones se ha perdido el sentido de los roles? Interesante pregunta. Sí, bueno, yo quisiera, perdón, Carly. No, dale. Gracias. No tengas pena. Yo creo que sí, desafortunadamente se ha perdido la distinción. Y yo les voy a contar una anécdota. A mí me invitaron a dar una conferencia una vez en una empresa, es parte de lo que hago, de mi labor profesional. Es una empresa transnacional que tiene sede en todos los países de Centroamérica y yo estaba dando por videoconferencia aquella charla, hablando de las diferencias hombre-mujer y la complementariedad en el trabajo. Expliqué las diferencias biológicas y todo, y de repente al final se levantó la mano una persona desde Costa Rica y literalmente dijo, le pido a todos mis compañeros en la empresa que hagan caso omiso de todas las cosas que ha dicho este señor que es discriminador, dijo, porque realmente no hay diferencia entre hombre y mujer, todos somos iguales y no sé qué, porque pasa eso, desafortunadamente por razones ideológicas y un mal entendimiento de la cuestión, se ha confundido lo que es la igualdad ante la ley, que es una cosa fundamental, se ha trasladado muy erróneamente a un igualitarismo en lo que es las relaciones entre hombre y mujer en el matrimonio, ¿verdad? No puede haber igualdad en el sentido de la manera de abordar los problemas y la manera de educar a los hijos. No puede haber igualdad porque somos radicalmente distintos, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice aquí William Villela, ¿verdad? Es decir, desafortunadamente se ha perdido eso y hay quienes alegan por una supuesta igualdad absoluta, ¿verdad? Y sí, desde el punto de vista de derechos, por supuesto, ante la ley, pero no a nivel de educación y de trato y en todas las demás dimensiones de la familia, ¿verdad? Perfecto, gracias. Mi otra pregunta, de repente, Carly, nos puedes ayudar con esta pregunta de Flor de María Ortega, de Escalante. En este tiempo de confinamiento, muchos hombres están en casa más de lo acostumbrado. ¿Cómo pueden mantener su rol paterno, pero sin parecer un extraño en casa? Bueno, yo creo que hoy día tenemos un número muy importante de mamás trabajando dentro de casa, también fuera de casa, perdón. Y el tema es que la mujer, como por la naturaleza que hemos estado conversando, está siempre vinculada, siempre conectada. En cambio, el hombre puede, en algunas ocasiones, cada vez ocurre menos, sobre todo con las nuevas generaciones, pero puede estar un poco desvinculado. Si no hay ayuda en casa, puede ser que tengamos que hacer una labor de organización y que tengamos que distribuir los trabajos en casa, y eso no tiene que ver con roles, tiene que ver con responsabilidades, porque cuando un hombre está ayudando, se le llama ayudando en casa, pareciera que le está ayudando a la mujer a hacer algo que le corresponde solamente a ella, y si hace falta una ayuda, digo, un auxiliar en casa que pudiera haber ido a su propio hogar en este confinamiento, podría suceder, pues tendremos que hacernos cargo todas las personas que estamos en el hogar con las responsabilidades que son propias del trabajo doméstico.
Sin embargo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es que si eso no solía suceder, que ahora pues parezca un poco extraño y además que pueda haber un poco de resistencia. Pero eso no se discute delante de los hijos, eso debe discutirse a solas y ver cuáles son los retos, los desafíos que pueden ocurrir. Esto nos está causando mucho estrés a todos y hay que identificar cuáles son las fuentes de estrés y permitir la naturalidad. Yo creo que eso es muy importante, la naturalidad, que todo pues se siga llevando con naturalidad dentro del hogar para que entre más naturalidad haya, más vamos a sacar lo que es. La mujer puede ocupar un poco un sentido maternal con el esposo y quererle corregir, sobre todo puede ocurrirnos que queremos corregir delante de los hijos y el esposo no es un hijo más, el esposo es el esposo, es el padre, y es muy importante impulsarlo a que tome su papel, que hacer cosas que antes no hacía no quiere decir que no esté tomando su papel, es que ahora gracias a Dios puede tener esa oportunidad de estar más con los niños, de ocuparse más de las cosas que normalmente la madre lo hacía, de rezar con ellos, de compartir con ellos, de jugar juegos de mesa, de hacer tareas del hogar, y esto está bien, y yo creo que este confinamiento nos puede dar una gran oportunidad para eso, además que la mujer, por lo que decía anteriormente, puede tener en el manejo de sus hormonas, en el caso del cortisol y la oxitocina, una necesidad de mucho afecto, de una validación, de un contacto físico que el hombre puede no necesitarlo tanto como lo puede necesitar la mujer. Entonces hace falta que le digamos al hombre que conecte más con ella afectivamente, que tengan momentos a solas, así sea en el jardín tomando una limonada o un vino, que tengan más momentos de intimidad para este tiempo para conocerse y reconocerse, como lo dijo Manuela muy bien en su intervención cuando le entrevistaron esta mañana. Gracias, Carly. Como bien decía Hugo más temprano, el padre y el hombre regresando a casa, ¿no? Que esto no sea algo nada más de ahora, el confinamiento, que sea algo que permanezca en casa. Vamos a y hay que rescatar al padre. Hay que rescatarlo, correcto. Sí, la última pregunta, gracias Karen Hong. ¿Qué sucede cuando el padre es más maternal que la madre? Interesante pregunta. Yo creería que aquí habría que hacer en esta pareja que está viviendo esto, seguramente que está percibiendo, quizás se refiere a una afectividad emocional más intensa de parte del padre que de la madre. Yo creo que no hay que preocuparse mucho porque a lo mejor lo que está actuando ahí es una diferencia de temperamentos. Es posible que la madre sea una de temperamento colérico y en cambio el hombre es posible que sea su opuesto, ¿verdad? O un melancólico o un flemático, y no pasa nada, ¿verdad? Se puede ser perfectamente hombre siendo flemático, ¿verdad? O siendo melancólico, ¿verdad? Y se puede ser perfectamente mujer siendo sanguínea o colérica. Entonces, yo recomendaría un test de temperamentos para que se comprendan y no es muy fácil nada, hacerlo, ¿eh? No pasa nada, ¿verdad? Ya. Perfecto. No, muchas gracias. Pues bueno, increíblemente se nos fue la hora. Creo que podemos ir platicando por horas, pero sí, tenemos una agenda, todavía muchas actividades más por venir el día de hoy. Quiero agradecerles a ambos y a todos los que nos han escuchado y nos siguen en Guatemala y fuera de Guatemala. Este tema es súper importante y ahora tenemos esa oportunidad de volver a encontrarnos. Bien lo he dicho hoy, tanto Hugo como Carly, es este momento de unir más al matrimonio y al hombre y la mujer en la familia. Gracias. Ahora, pues vienen unas más actividades. A las 5 de la tarde tenemos un súper invitado. Tenemos a Alan Tenenbaum con mi familia. Yo celebro la vida de la familia, toda la vida. Alan Tenenbaum a las 5 de la tarde. No se lo pierdan. Y de nuevo, otra vez, gracias Carly. Gracias Hugo por habernos acompañado y haber compartido tanto conocimiento que ustedes tienen, ¿verdad? Vuelvo, insisto, creo que a cada uno les escribí por aparte para que nos puedan dar más información sobre esto, para muchos de los información que necesitamos transmitir también en API. Así que si alguno de ustedes quiere hacer alguna despedida cortita de 1 minuto y nos damos espacio para el siguiente segmento. Pues muy bien, yo quisiera, ya había dicho que iba a recomendar muchos libros, hay otro muy importante que es esto, Varón más Mujer, Complementariedad, de Patricia de Belliú, mi colega argentina. Hay que estudiar mucho, hay que leer y este es un libro que aporta muchísimo. Y luego yo quisiera también recomendar este libro
este libro que es Paternidad, ahí donde se juntan el cielo y la tierra, este lo escribí yo, ¿verdad? Sí, me tomo la libertad de recomendarlo también, porque ayuda a entender cómo desde la paternidad, desde la masculinidad, se puede vivir muy bien una vida espiritual, procurando que sea plena, pero eso también constituye un aporte para los hijos. No, en este caso no exclusivo del padre, por supuesto, ambos pueden y deben vivir una vida espiritual intensa, pero lo que está estudiado, y también lo señala Osvaldo Poli en este libro de Corazón de Padre, cuando hay una vivencia espiritual fuerte de parte del padre, es más probable que esa huella de cercanía con Dios permanezca más en el tiempo y quede más hondamente grabada en los hijos. Por lo tanto, yo escribí este libro justamente para hacer énfasis en el aporte del padre desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Que es la dimensión más profunda y más fuerte de la cual se puede iluminar la vida del matrimonio y la vida de los hijos, ¿verdad? Gracias, Hugo. Perfecto. Y terminar con un agradecimiento de nuevo a AFI y una felicitación a todos los voluntarios, porque esta es una gran red de voluntarios que están haciendo posible esta transmisión maratónica. Sí, esto es un proyecto, como bien dice Carly, es un proyecto nación, porque Guate es pro vida. Entonces, a todos los que están siguiendo, por favor, síganos en todas las redes, sigan colocando los hashtags Yo Celebro la Vida, Yo Celebro la Familia, y quédense hasta el último momento porque falta mucho y cosas muy, muy buenas. Que pasen una muy feliz tarde. Sí, genial. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós.